serie Dios de pactos, en la serie Dios de pactos, y hoy vamos a hablar del pacto con Noé. Con Noé. Y cuando habla de Noé, habla también de una familia, ¿no? La familia de Noé, porque dice que era perfecto en sus generaciones. Era una familia muy respetada por Dios y por esa razón también ha sido elegido para hacer lo que yo le llamo el reseteo, ¿no? El reseteo mundial, porque ahí Dios ha eliminado a todos y solamente ha guardado esta familia. Y con esta familia y con Noé ha hecho un pacto, y estamos revisando los pactos, los pactos que han sido desde el Edén, el pacto edénico, el pacto con Adán, y ahora vamos a ver el pacto con Noé. Luego vamos a ver los demás pactos, con Abraham y demás. Pero hoy nos vamos a concentrar en el pacto con Noé, ¿no? Pero vamos a esperar que el Benji venga, porque lo necesito aquí para poder inspirarme. Si no, no lo vamos a... Eso, ahora sí. Ahora sí, con injundia. Vamos adelante. Vamos a hablar de la familia. Necesito que estés ayer, me vas a ayudar. Entonces, cuando hablamos del pacto con Noé, vamos a ver que hay muchas referencias en la palabra que hacen a Noé, a su época, a su familia, a lo que ha vivido Noé, al diluvio y demás. Y la mejor y la más bonita y la que me alucina es esta referencia que está en Isaías capítulo 54, versículo 9. Isaías capítulo 54, versículo 9, donde dice: porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían por la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, ¿no? Este versículo me ha enternecido, me ha tocado el corazón, lo ha triturado, me lo ha desmenuzado, luego me lo ha vuelto a armar. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios en este pacto. Estamos hablando de pactos. El pacto con Noé fue un pacto bastante rudo, bastante fuerte, porque el corazón de Dios también se quebró, o se puede decir, Dios le dolió al Señor hacer eso. ¿Qué hizo? Eliminó a toda la humanidad y a todas las criaturas de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque se han generado problemas. Y ese pacto fue duro, pero en ese pacto Dios puso una señal que fue el arco iris, y Él dijo: nunca más voy a volver a hacerlo. Él lo hizo una vez y Él dijo que nunca más va a volver a eliminar así, de esa forma, a la gente. No va a volver a hacer un diluvio. A eso se refiere en cuanto al juramento que hizo en ese entonces. Y Él toma ese ejemplo para relacionarse o para mostrarnos otro pacto, el nuevo pacto que estamos viviendo hoy en día, a través del cual Dios dice: así como he jurado que como Noé nunca más habrá un diluvio, así hoy te juro que nunca más me enojaré, nunca te voy a reñir. Amén. Qué hermoso, ¿no? El Señor está diciendo eso. Ahora, muchos, yo sé que nos han predicado, a mí también me han predicado muchas veces, he oído prédicas donde dice: Dios, el fuego y todo, y los rayos, y Dios te va a desmenuzar y te va a sacar la lengua, te va a apretar el cuello, algo te va a hacer, o este castigo, este juicio. Es claro, el Señor ha dicho: nunca más me voy a enojar contra ti, ni te voy a reñir, ni siquiera te va a reñir. Imagínense, ¿no? Una vez esperan: ay, el Señor me va a decir que va a... No, el Señor no viene, no dice: ¿qué te pasa? ¿Qué tienes, pedazo? No. Nosotros tal vez, ¿no? Yo tal vez les puedo reñir, a veces al Benji les riño, ¿no? Le digo cosas, pero es porque soy humano, pero Dios no. Y si alguien ha creído que Dios le ha reñido, pues no sé si era Dios con quien estaba hablando, ¿no? Porque Dios ha dicho que no lo va a hacer. Dios ahora, en este tiempo, se relaciona con nosotros con amor, de tal forma que nos dice y nos hace conocer las cosas con dulzura, con esa forma suave que a veces les deja sin cabello a los religiosos, porque los religiosos quieren ver sangre, ¿no? ¿O no? ¿O nunca ha sido religioso usted? ¿No? Yo he sido religioso, legalista, fariseo, ¿no? Saduceo, esenio, de todo he sido porque en mi caminar, todos hemos caminado por eso, ¿no? Cuando a veces queremos que los demás hagan las cosas que nosotros nunca queremos hacer, ¿no? ¿Les ha pasado? Eso es fariseísmo, ¿no? Nosotros ni siquiera estamos
ni queriendo llevar con un dedo la carga, pero, sí, estos tienen que, sí, él tiene que cumplir, ese tiene que ponerse bien, ese tiene que sentarse bien, aquí el hermano tiene que llegar más temprano, su guagua tiene que callar, todo nosotros. Pero nosotros, ¿qué? Nosotros andamos vociferando, andamos haciendo quedar mal a Dios, pero es nuestro fariseísmo, hemos sido así. Y nosotros siempre hemos querido que, como así somos nosotros, a la gente así Dios también les trate, les riña, no les diga, ¿hasta cuándo? ¿Qué le pasa a este y por qué? Pero Dios no hace así, no es así Dios. Lo siento, lo lamento, ¿no? Yo sé que quisiéramos que Dios, como algunos decían, tenga mano dura. Tenía unos discípulos allá en La Paz que se me decían, pero Gonzalito, ya pues reñinos, pues, no, agarrarnos fuerte, no. Le decía, no es así, si Dios no hace yo, ¿por qué lo voy a hacer? Dios va a darse formas, Dios te va a enseñar, Dios nos va a traer la claridad. Nosotros tenemos que hacer lo que nos toca hacer. Por eso, nuestro Dios ha jurado, y eso es hermoso, este es el nuevo pacto, pero no vamos a hablar de este pacto ahora, estamos hablando del pacto de Noé, y vamos a tener que ir al contexto, el contexto al cual estamos. Pero hagamos nuestra revisión como siempre hacemos todos los domingos de esta serie, ¿no? Ahí está el pacto edénico. Aquí está el pacto adánico, el pacto con Noé, el pacto con Abraham y todos los pactos. Pero empezamos con el pacto adánico el anterior domingo, ahora estamos con el pacto con Noé. Todos estos pactos son los que están avanzando para llegar a ese pacto eterno del cual vamos a hablar al final, que es hermoso, ¿no? Pero vayamos al punto número 1, que es el contexto de este pacto con Noé. Había un contexto, el por qué Dios hizo un pacto. Recordemos que los pactos son convenios de cómo Dios se va a comportar o relacionar con nosotros de acuerdo al entorno, al contexto que estamos viviendo. En el Edén, Dios le había dicho cómo se iba a relacionar el hombre, Adán y Eva, con Dios. Era un pacto edénico y era el pacto donde había una forma de relacionarse, donde no había pecado. El hombre no había pecado y obviamente la forma de relacionarse era distinta, no era como ahora. Luego hemos visto el pacto con Adán, que ocurrió después de la caída. Cuando Adán pecó, pues ocurrió esto, ¿no es cierto? Dios les dio una forma en la cual se iba a relacionar, pero era producto del pacto. Y ahí entró la maldición sobre la serpiente, sobre la tierra, la mujer incrementaría el dolor de sus preñeces, el hombre tendría que trabajar y con el sudor de su rostro comer, etcétera. Todas estas cosas eran características de cómo se iba a relacionar con el hombre después del pecado, después de que entró el pecado en la humanidad. Y ahora hay otro contexto, ¿no es cierto? Hay otro contexto porque esta maldad, este pecado que entró al hombre, comenzó a reproducirse. Y en este entorno, estamos viendo después de ese pacto con Adán, ahora Dios le dice cómo iban a hacer, los saca del huerto del Edén y el hombre comienza a vivir. Dice que concibieron 2 hijos, Caín y Abel, y con estos 2 se marcaron, se puede ver, los 2 grupos de personas que en ese entonces se reprodujeron. El grupo de la gente que creía en Dios como Abel, que honraba a Dios, su pacto, sacrificio y todo eso, porque dice que Abel le llevó un sacrificio, lo más gordo y demás, le llevó una oveja, ¿no? No sabemos qué era oveja, pero dice lo más gordo de sus rebaños. Pero Caín le trajo un fruto de la tierra, ¿no? Ahora, ¿dónde está por qué? Si los 2 han traído lo mejor, porque tampoco Caín ha traído cualquier champa que había por ahí, ha traído lo mejor del fruto de la tierra. Pero había un principio, el principio era sangre. Recuerden, para que haya un pacto tiene que haber un sacrificio, para que haya un sacrificio tiene que haber sangre. Caín tal vez no quería, diciendo, no, cebollas nomás, ¿no? Pero Abel dijo, tiene que haber sangre, aquí está lo mejor, lo más gordo, lo más bonito. No fue tanto la ofrenda, fue el corazón, porque dice que miró con agrado a Abel y luego a su ofrenda, ¿no? Entonces miró el corazón. El corazón de Abel era hacer, porque la clave para todos los pactos, recuérdelo bien, son fe y obediencia. Fe, creer, y porque uno cree, obedece. Entonces, a Adán y Eva les habían enseñado, como todos los papás enseñamos a nuestros hijos, ¿no? Bueno, en esa época, les digo, bueno, para poder acercarte a Dios, para poder sanar con Dios este problema, Dios ha matado un animal y ha dado las pieles, etc. Entonces le dijeron, entonces para relacionarse con Dios, para venir delante de Dios, tengo que traer un sacrificio y se derrame sangre.
al pie de la letra, Abel, con fe y obediencia, trajo su sacrificio. Pero Caín tenía otra forma de pensar, ¿no? Caín tenía su estilo, su modo. No tiene que ser sangre. ¿Por qué? Es que el Señor se conforme con estas papas, ¿no? Son las mejores, ¿no? Papa y milla, ¿no? Papa guaycha, ¿no? Es lo mejor, la más rica papa del altiplano, ¿no? Puede decir, no. Pero para Dios dice, sacrificio, sangre. Así era el principio. Nosotros podemos tener buenas intenciones, hasta buenas ideas, pero la clave es fe y obediencia. Por eso dice que muchos de nosotros, y en el Nuevo Testamento, en las epístolas de Juan, dice que cayeron en el pecado de Caín. ¿Y cuál es el pecado de Caín? No que vas a matar a tu hermano, sino simplemente decir, no, yo lo voy a hacer a mi estilo, ¿no? Como a veces decimos, no, yo voy a dar mi diezmo a los pobres, ¿no? Cuando Dios dijo, trae el diezmo a la casa de Dios, al alfolí. No, pero voy a diezmar en mi papá. No, trae el diezmo a la casa del Señor. A veces nosotros tenemos la ideíta, no, es que aquí no administran bien, no hacen bien, ahí el pastor muchos ternos está usando, muy elegante está, no sé, mi diezmo. No, el Señor ha dicho algo claro, ¿no? Que traigas el diezmo al alfolí. Y luego a los pobres, a tu familia, y es ofrenda y eso es otra cosa. Ese es el pecado de Caín, el querer hacer y el querer tú hacer lo que tú quieras con lo que Dios ha dicho que tienes que hacer. ¿Cómo lo tienes que hacer? Por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Ahí comenzó. ¿Y qué pasó? Que Caín tenía ese corazón, y ese corazón es un corazón de rebeldía, por si acaso. ¿Sí? Dios dice aquí, entonces no, mejor allá, ¿no? Dios dice blanco, pues, no, negro, grisecito, igual es, ¿no? Es un color después de todo. Ese corazón es un corazón rebelde y un corazón ofensivo, altivo delante de Dios. Recuerde, cuando Caín mató a Abel, todo eso, Dios vino y le dijo, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué les respondió Caín? ¿No? Cualquier asesino tranquilo hubiera dicho, no sé, ¿no? Pero él ha dicho, ¿qué, acaso soy su guardián? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué ondas, güey? ¿No? Esa forma en la cual se ha referido o le ha hablado a Dios muestra el corazón de Caín. Ese es un corazón rebelde, un corazón que no quiere obedecer. Recuerde, para todo pacto la clave es fe y obediencia. Y este corazón no quería hacerlo. Por esa razón, Caín fue la primera persona en la Biblia, y creo que la única, a la cual Dios maldijo directamente. Todos han recibido maldiciones, además, indirectamente. Dios maldijo la tierra para que sufra el hombre, obviamente, pero a Caín lo maldijo directamente. La palabra lo dice en Génesis capítulo 4, versículo 11. Ahora pues, escuche, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Esas palabras son fuertes. Algunos dirán, no, pero ahí dice maldito seas de la tierra, como si la tierra pueda maldecir, como si la tierra tuviera vida, la Pachamama. No, la tierra es inerte, la tierra no tiene vida, la tierra no puede maldecir, es una maldición a él, de parte de Dios. ¿Ok? Tiene que tenerlo eso claro, porque algunos dicen, los pachamamistas, disculpen, pero no tiene vida la tierra. Produce vida, plantas, animales, todo, pero la tierra como tal es inerte, ¿no? No tiene vida propia. ¿Ok? No estoy dañando la sensibilidad de los hermanos, ¿no? Vamos a Génesis capítulo 6, versículos 7 o 5 y 7. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y esta frase, este versículo, versículo 5, nos muestra el contexto de esa época. Era fuerte. La maldad desde Caín había crecido, se había fortalecido y se había reproducido en la gente de esa forma. Recuerde, habían dos grupos nada más, los que creían y obedecían y los que eran como Caín. Solamente dos grupos desde ese entonces. Y la palabra nos dice que esa maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de
continuo solamente el mal. Era gente que estaba totalmente enfocada hacia el mal. O sea, no era como nosotros somos malos también, no crean que no. A veces tenemos malos pensamientos, ¿no es cierto? Levanten la mano, ¿quién tiene un mal pensamiento alguna vez? ¿Sí o no? ¿No? Sí. Los demás, no. Fernanda, santa, ¿no? Nunca ha tenido ningún pensamiento. Amén, está bien. Aquí. Los demás, Benji, no tienes que levantar las manos, hermano, te conozco. Pero nosotros a veces tenemos un mal pensamiento, hasta tenemos un mal acto, ¿no? No solamente mal pensamiento, pensamos mal de alguna persona, a veces, ¿no? Nos cae mal por alguna razón, no sé, tal vez es bolivarista, no sé, cualquier cosa, ¿ya? Pero a veces hasta se lo decimos, ¿no? A veces les damos una indirecta, bien directa y demás. Hacemos cosas malas a veces. Pero eso es a veces, de vez en cuando, de vez en cuando. Pero estas personas, amados hermanos, de continuo pensaban solamente el mal. ¿Qué es de continuo? ¿Qué quiere decir? Un pensamiento malo, otro pensamiento malo y otro pensamiento malo y otro. Era muerte, lujuria, pecado constante. ¿Me entiende? Era terrible. Y aún hay unos pasajes antes de estos donde dice que los hijos de Dios vieron que las mujeres eran tan hermosas y bajaron y engendraron hijos con ellas, hablando de esa fusión entre ángeles caídos y seres humanos, creando los famosos Nefilim, los hombres de renombre, los gigantes, que es un grito a voces, ¿no? Todos han encontrado cráneos, fémurs, todo, pero lo hacen desaparecer de inmediato diciendo, ¿cómo? Aquí no ha habido gigantes. No. ¿Cuál? ¿No? Pero la Biblia es clara, habla de los gigantes, habla de esa raza, habla que hubo una mezcla, ¿no? Y estos ángeles han mezclado, han inoculado la maldad aún en los genes de la humanidad. Imagínense, no solamente que el enemigo ha querido meter maldad al corazón, sino ha logrado o ha llegado a meter sus genes en los genes del hombre. De tal forma que esas personas no solamente tengan maldad en su corazón, sino también tengan su genética dañada, contaminada con esto, con esta parte espiritual negativa, caída, obviamente, de los ángeles caídos. Por eso es que Dios, dice el versículo 6, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esa fue la decisión por causa de que vio esa maldad, esa contaminación genética, todo lo que ha ocurrido en ese entonces. Terrible. Entonces Dios ha tenido que tomar esa decisión. Y lo ha hecho, ¿no? Ese era el contexto de esa época. Había Dios con Adán hecho un pacto. Le había dicho, muy bien, has pecado y todas estas son las consecuencias del pecado. Pero pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Y esta simiente va a herir la cabeza de la serpiente y la serpiente va a herir el calcañar. Entonces da una promesa de salvación. Pero el pacto tenía que ser honrado con fe y con obediencia. Empezó Caín y el resto de las generaciones a desbandarse y solamente dice que una persona había sido hallada con fe y con obediencia. Ese era Noé. ¿No es cierto? Dice en el versículo, creo que es el 8 o el 9, el 8 y 9, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Esta es una familia, este es un varón que había guardado a sus generaciones, no solamente en lo espiritual, sino también en lo genético. No se habían contaminado con ángeles ni demás. Por eso es perfecto en sus generaciones. Y había sido también guardado en los principios, en los valores. Era un papá que había enseñado, o por lo menos había guardado que cumplan. Porque la palabra dice eso, ¿no? No dice que tus hijos sean cristianos, amorosos, no. Dice que tus hijos anden, o sea, que sean sujetos a ti.
¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese es el requisito para los obispos, para los diáconos, que los hijos estén bajo sujeción. No dice que tus hijos sean, ¿no?, los ángeles de la congregación, que estén levitando ahí con su aureola. No, dice que estén sujetos. Eso pide el Señor. Pero Noé lo había logrado. Obviamente eso dice en el Nuevo Testamento, pero estamos hablando de una familia del Antiguo Testamento donde Noé había logrado mantener a sus hijos bajo sujeción. Y había logrado por eso ser perfecto en sus generaciones. Y Dios lo había visto con gracia. Desde ahí también vemos la gracia de Dios. Amén. Entonces, ese era el contexto en el cual Dios ahora dice, tenemos que hacer algo, va a haber un reseteo mundial, vamos a eliminar a toda la gente de la faz de la tierra, otro comienzo, nuevamente vamos a comenzar. Y eso implica un nuevo pacto. Este es el pacto de Noé. En ese contexto Dios hace un nuevo pacto. Y obviamente este pacto nos muestra aún desde ese entonces la gracia de Dios, el amor de Dios y lo que Dios quiere hacer hoy en día con nosotros. Todos los pactos apuntan a este tiempo y al tiempo futuro que viene, que es el pacto eterno en el cual vamos a todos a llegar. Pero todo apunta a esto, por eso es bien importante. Cuando estudiamos los pactos no es solamente cosas que han pasado en ese entonces y leyes y convenios con Dios de esa época, no. Todo eso se va a confirmar y va a crecer y se va a acrecentar en este tiempo. Así que vamos al punto número 2, el pacto en sí. ¿En qué consistía el pacto? En lo que Dios dijo, ahora cómo se va a relacionar el hombre con Dios. Recuerde, ha caído la lluvia, se han abierto las fuentes del abismo, un cataclismo universal ha ocurrido. Hasta ese entonces solamente había un continente, por si acaso, ¿no? Porque todos, siempre falta, ¿no? Nunca falta el científico, ¿no? ¿Y cómo, de dónde va a salir el agua para que suba hasta el Everest y tape los Himalayas? No, en ese entonces no había Everest, no había Himalayas, había un solo continente, ¿no? Le denominaban Pangea, otros le dicen Rodinia. Los geólogos saben de lo que estoy hablando, ¿no? La deriva continental, ¿no? Eso es ciencia, por si acaso, no es la Biblia dice dónde está Pangea, no. Es ciencia. Los geólogos han descubierto y han entendido que hasta ahora siguen moviéndose los continentes, por si acaso, no están quietos, ¿no? Se siguen separando. Y si uno hace y agarra los continentes y medio que los une como rompecabezas, medio que encajan, porque antes eran un solo continente. Cuando vino el diluvio, por primera vez cayó agua del cielo y de la tierra se abrió el abismo, un cataclismo, capas tectónicas, todo el agua comenzó a explotar del suelo y todo eso eliminó a la gente. No piense que simplemente por no poder nadar. Hubo un efecto terrible. Toda la tierra fue trastornada con un cataclismo universal, o por lo menos de ese continente. De ahí comenzó la deriva continental. Cambió la fisiografía. Antes no había montes, pero no tan altos. Pero ahora con el movimiento y choque de capas tectónicas se generaron cordilleras, se generaron los Himalayas, el Everest, las grandes montañas recién después del diluvio. Por eso es que el diluvio pudo ser universal y se cubrió toda la tierra, por si acaso. Y ahora, por eso van a ver gente, no es universal, ha sido local. Muchos líos se hacen con esto. Pues no nos toca a nosotros defender eso, es ciencia. Hoy en día pueden googlear, chatGPTear, ¿no es cierto?, averiguar y se van a dar cuenta que en todas o en la mayoría de las culturas a lo largo de la tierra, todas tienen una historia antigua que habla acerca de un diluvio universal. Es muy interesante, entrando al campo de la historia. Pero yendo al campo, porque me gusta tocar esto, la escala geológica del tiempo, así se llama, es la acumulación de capas de tierra donde uno puede ver que han pasado tantos, para ellos miles, millones de años, ¿no? Capa por capa. Esa se llama la escala geológica del tiempo. Se estudia en geología, también en el colegio, ¿no? Porque con eso fundamentan la teoría de la evolución, que es teoría, no es un hecho comprobado, es teoría. Y dicen que en esas capas, ahí están enterrados los fósiles, ¿no? Ponen en esta capa, están las amebas, luego están los reptiles, así, la evolución supuestamente en la capa debería estar distribuida en cada capa de acuerdo a las eras y a las épocas. Pero lo interesante es que en el diluvio
todas esas capas se han destruido, se han dado la vuelta, se han chocado, ha sido todo un lío. A tal punto que en solo 2 lugares del mundo existen más o menos completas las capas geológicas o la escala geológica del tiempo. Uno es, no recuerdo, creo que es por África, un lugar, y el otro es aquí en Bolivia, por si acaso, ¿no? Los geólogos por eso sacan pecho, ¿no? Tenemos aquí, por lo menos, una gran cantidad de la escala geológica del tiempo. Pero, obviamente, no contienen los fósiles así como uno pensaría, ¿no? Los más chiquititos, los más, luego hay un mono y luego hay un hombre, así, ¿no? No, hay una aparición repentina de las especies, ¿no? O sea, capa, capa, capa y ¡pum! Aparecen la mayor cantidad de especies. Y eso es lo que a veces les afecta a los evolucionistas que dicen, pero debería ser paulatino, ¿no? Primero una ameba, luego un reptil, luego un ave, luego así. No, hay una aparición repentina de las especies y comprobado como descubrimientos de geología. Todo eso ocurrió en ese entonces, por si acaso, en el diluvio. Simplemente estoy dando un resumen de todo lo que pasó. Pero después de eso, después de que ocurrió todo eso, después de que Dios emitió ese juicio y eliminó a todas las personas y demás, hizo un nuevo pacto con Noé y con su familia, ¿no? Y aquí está el pacto. Vamos a Génesis capítulo 9, versículo 1, donde dice: y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, ¿no? Recuerde que cada vez que hay un pacto, Dios emite una bendición. No solamente un juicio, sino principalmente una bendición. Dios les autoriza para prosperar. Dios les dice o los bendice para que puedan fructificar, para que puedan multiplicarse y para que puedan llenar la tierra. Luego dice en el versículo 2, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Nuevamente, más o menos las mismas bendiciones de Adán. Fructifiquen, multiplíquense y ahora gobiernen toda la creación, todos los animales. Están en su mano, ¿no? Nuevo pacto, bueno, ratificando el anterior. El versículo 3 continúa diciendo: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, ¿no? Y ahí hemos aplaudido los churrasqueros, hemos dicho: oh, gloria a Dios, ya no vamos a comer lechuga, ahora vamos a comer, ¿no? Chuleta, por fin. ¿Por qué? Porque Dios aquí dice, antes recuerdan, todo árbol, toda planta les será para comer. Éramos vegetarianos, ¿no? Todos, hasta aquí, cuando dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes como ensalada, pero lo demás también pueden comer a otros, a las vacas, ¿no? Y demás. Os lo he dado todo. Amén. Aquí hace un nuevo pacto, ¿no? En el pacto le dice, ahora pueden comer carne, ¿no? Y todos los carnívoros dijimos, amén, ¿no? Eso. ¿Por qué? Porque nos gusta la carne. Pero eso fue este nuevo pacto. Pues son cosas importantes. Génesis 8:21 dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Recuerda lo que ha hecho con Adán: ha dicho, maldita será la tierra por tu causa. Y ahora dice: ya no voy a volver a maldecir. O sea, ya, si bien la tierra y es árida, es difícil cultivar, ahí quedó, no la va a empeorar Dios. Esa es su promesa. El versículo 24 del capítulo 3 también dice, no, este no es el Génesis 9:11, perdón. 9:11 dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y como lo dijo, nunca más va a haber un diluvio y nunca más hubo, ni habrá. Ese es el pacto de Dios, ¿no? La otra parte, como siempre, una parte es la que Dios promete, la que Dios bendice, pero nuestra parte, ¿cuál es? Nuestra parte es fe y obediencia. Nunca lo olvide. Nuestra parte, la parte de Noé, la parte de Adán, de todo pacto es creerle y obedecerle. Y así lo hizo, ¿no? En el versículo 22 dice:
Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No solamente en ese momento del pacto, del altar, sino antes, muchos años antes, 100 años antes, cuando Dios le dijo, hazte una arca de madera, de gofer, con estas dimensiones, todo, porque viene un diluvio, ¿no? Y decirle eso a una persona que nunca había visto una lluvia, realmente esa persona tuvo fe. Por eso Noé halló gracia a los ojos de Dios, porque nunca había llovido en la tierra, y Dios le dice, viene un diluvio, hazte un arca, y él le dice, amén, y ya empieza a hacer el arca. Eso es fe y eso es obediencia, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca hubo lluvia siquiera. Dios regaba las plantas con un vapor que subía. Nunca había llovido en la tierra hasta el día del diluvio. Por eso cuando Noé, esos 100 años que estaba construyendo el arca, la gente venía y le preguntaba, ¿y Noé, qué estás haciendo? ¿No? Un arca. ¿Y para qué? Para protegernos del diluvio. ¿Qué es diluvio? Bueno, es cuando llueve, cae agua del cielo y llena la tierra y el agua va a subir y el arca va a flotar y ahí vamos a estar a salvo, no nos vamos a ahogar. Y la gente le decía, estás loco, Noé, ¿no? Nunca ha llovido, estás haciendo un arca en un lugar donde no hay mar, no hay nada. O sea, deja de fumar eso, le han dicho. No, le estás echando muy duro a eso. Pero Noé seguía. Y la presión era fuerte. 100 años de eso, imagínense, 100 años, no 2, 3 años, porque nosotros estamos, en mi trabajo me obligan. No, 100 años Noé ha estado batallando con la crítica, con el bullying que le estaban haciendo, porque también ya se amontonaba la gente y veíamos, vamos a verlo al loco que está construyendo un arca enorme, grande, ¿no? Y todos, y están... toda su plata lo está gastando en eso, en madera, está loco. Iban y se reían, se burlaban, hacían memes de él, no sé, muchas cosas en ese entonces tuvo que sufrir por la fe y por la obediencia. Por eso halló gracia, por eso halló gracia. En cambio nosotros cuando alguien nos dice, ¿y tú eres cristiano? No, un poquito, ¿no? ¿No? A veces nos pasa. ¿Tú crees en Dios? Ya pues toma, servite, ¿no? Ya voy a tomar, ¿no? ¿Para qué no? Para compartir, para que la gente, ¿no? O te empiezan a poner ideas locas, ¿no? Ideologías, decir, e imponer sus ideas cuando son contrarias a la palabra de Dios. Y vos, no, por no pelear, por no salir de la onda, por no ofender, estamos así. Cuando deberíamos estar como Noé firmes, seguir creyendo y obedeciendo. Amén. Porque eso es lo que Dios honra. Así lo hizo Noé. Otra parte que Dios les dijo, bueno, ahora algunas aclaraciones. En el versículo 4 del capítulo 9 le dijo, carne con su vida, que es su sangre, no comerán. Y esto lo está diciendo antes de la ley, ¿recuerda? O sea, en otras palabras, no tienen que comer sangre. En ese entonces les estaba dando esa cláusula del pacto, ¿no es cierto? Y otras que son también un poco rudas, dice en Génesis capítulo 9, 5, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. En otras palabras, ya no se podía matar los unos a los otros. Dios lo había aclarado de esa forma. Y aún había dado una ley, ¿no? Versículo 6 dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Algo parecido al ojo por ojo, diente por diente de la ley, que va a venir más adelante. Pero Dios ya les estaba dando algunos parámetros del pacto. Esto fue lo que se puede decir, las palabras del pacto, los convenios, todo cómo se iba a partir de entonces relacionar el hombre con Dios. Y de esa forma lo hizo. El versículo 8, el capítulo 20 al 21 dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato. Es hermoso, es la primera vez en la Biblia que se hace un altar, ¿no? El primer altar fue el de Noé, hermoso. Para todo pacto se necesita
las palabras, las promesas del pacto que hemos visto, los convenios, las cláusulas, se puede decir, se necesita un sacrificio y ahí están los animales limpios que Noé había salvado, porque de todos los animales una parejita había entrado, pero de los animales limpios y puros, 7 parejas le había dicho que metan el arca, obviamente para este momento. Y en este momento esos animales fueron ofrecidos como sacrificio en un altar. Cada vez que el pueblo de Israel hacía un altar en ese lugar, se transformaba en el santuario del pacto, el lugar donde se hacía un pacto. Cuando se levanta un altar, hay un pacto, hay un sacrificio, hay un sello, hay algo hermoso. Por eso, en ese entonces se hacían los altares de madera o de piedra, de tierra. Hoy en día ya no hacemos altares de esa forma. Hoy en día nosotros somos el altar. En nosotros el Señor edifica eso, porque donde tú deseas, puedes establecer tu altar, ese altar. Donde tú te das como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Donde por la fe y la obediencia comienzas a no relativizar lo que la Biblia dice, sino creerlo con fe y empezar a que eso sea la base y fundamento de tu forma de pensar en la vida y cambiar tus ideas y cambiar tus pensamientos que antes tenías, que eran incorrectos, obviamente. Por eso edificamos un altar. Amén. Ahora, hoy en día, de esta forma. Por si este no es un altar, porque a veces pasen al altar, pensamos que este es un altar. No, este es solamente el ambiente que utilizamos para predicar y hacer cosas. A veces lo empezamos a tomar como algo espiritual, sobrenatural. No se suba, no, tranquilo, no te toque. Ore antes de subir, ¿no? O cambie, sáquese los zapatos, peínese, no sé, algo, pero para que subir a este altar, no. Esto es normal. No nos hacemos lío con eso, porque el altar está aquí. Amén. ¿Estamos bien? Entonces Noé hizo un altar en ese entonces y lo último y glorioso, la señal del pacto. Génesis capítulo 9, versículo 12 dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Esta es la señal del arco iris, el pacto de Dios de no volver a destruir la tierra por las cosas que estaban haciendo, ¿no? Esa es la señal y ese es el significado. Hoy en día lo han utilizado, lo utilizan los LGTB y demás. No, esto es la señal original, ¿no? El Señor ha utilizado el arco iris para recordarnos a nosotros y a Él mismo nunca más destruir la tierra por el pecado, por el corazón, por la contaminación que hubo en ese entonces. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor nos está mostrando en este escenario del pacto. Pero vamos al punto número 3 para acabar. Y lo hemos titulado Subamos al arca. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos visto tiene una similitud con lo que hoy estamos viviendo. El arca es una estructura de salvación. Era una estructura de salvación en ese entonces. Gracias a esa arca, esa familia se había salvado de la muerte, de la destrucción. Y gracias a esa arca, la raza humana no se extinguió. Gracias a eso que hizo Noé, ¿no? El arca, una estructura de salvación. Hoy en día nosotros tenemos estructuras de salvación, que no son físicas, no son materiales. Esto es una estructura de salvación. No me refiero al recinto, me refiero a nosotros. La iglesia, su eclesía, es una estructura de salvación. Somos parte de una estructura de salvación. ¿Por qué? Porque cuando una persona se acerca a ustedes o a nosotros y empieza a caminar con nosotros, se une a nosotros, se une a la iglesia, pues eso le lleva a salvación. Eso le lleva a restauración, eso le lleva a sanidad, a libertad. Esta es la estructura de salvación hoy en día. Por eso la palabra dice en Mateo capítulo 24, versículo 37, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
hablando de cómo tal vez de repentina será, pero no quiere decir no anunciada. ¿Ok? En los días de Noé dice que el diluvio vino no como repentino, o sea, no es que nadie sabía. 100 años Noé ha estado gritando, viene un diluvio, prepárense, vengan, entren al arca, por favor, ¿no? Ayuden a construir, vengan, hagamos esto, estructuremos. Y la gente decía, estás loco, estás borracho, ¿no? Muchas cosas le han dicho. Nadie le ha hecho caso, ¿no? Así tú estás clamando. Así tú le estás diciendo a tu familia, a tus hermanos, a tus amigos, vengan, dejen ese caminar, dejen esas cosas, ¿no? Vengan al Señor. A veces ni les digo que dejen, ya con todo, vente, ¿no? Porque Dios aquí te va a sanar, Dios aquí te va a restaurar, Dios va a hacer algo en tu vida, ven. ¿Y qué te dicen? Loco, fanático, ¿no? Fundamentalista, cuadrado, ¿no? De todo te pueden decir. Pero no callamos, porque como en los días de Noé, Noé ha estado clamando, tú y yo estamos clamando, llamando a la gente a que venga a esta estructura de salvación, a que se suban al arca, para que cuando el Señor venga, nos lleve todo, a toda su iglesia. Ese es nuestro clamor hoy en día. También dice en el versículo 38 y 39, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y dándose y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Todos estamos en nuestras cosas, porque esas son, ¿no? Ahora, ¿qué de malo hay en comer, en beber? Somos libres de hacerlo, ¿no? De casarnos, darnos en casamiento, en otras palabras, de estar en nuestra vida, cuando deberíamos estar también viendo que Noé está entrando al arca y correr y entrar y dejar un ratito esas cosas, sino enfocarnos también en el arca. Hay muchos de nosotros que a veces estamos en nuestras cosas, en nuestra vida, estamos comiendo, disfrutando, haciendo nuestra vida, cuando deberíamos estar trabajando en el arca, construyendo el arca, reforzando el arca, trayendo a la gente al arca para que puedan ser salvos. Amén. No te estoy diciendo que dejes tu vida, ¿no? Que renuncies a tu trabajo, no. Sino que sea parte de tu vida esto, que es el arca, porque es real, amados hermanos. Así como el diluvio fue real, así como la gente fue eliminada totalmente, así un día el Señor vendrá a las nubes y nos llevará. Y entonces ya será tarde para los que no se subieron al arca. Por eso hoy estamos hablando, predicando y animando a todos aquellos, primero a los que amamos, ¿o no? Nos gustaría irnos con toda nuestra familia, con la gente que amamos, con nuestros parientes cercanos, con nuestros amigos más cercanos, pero también con los demás. Queremos que todos sean parte de esta arca de salvación, porque es bueno para todos el ser salvos. El versículo 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No entendieron. Tenemos que orar para que se les abra el entendimiento. Porque la palabra dice que profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, estaban en sus cosas, estaban en la nebulosa de la sabiduría, entre comillas, del conocimiento, de la mente abierta, el open mind, ¿no? O sea, tenemos que abrir la mente, estas cosas. No, te estás perdiendo en la sabiduría humana, caída, demoníaca. No porque tengas conocimiento quiere decir que estás ubicado. Tienes que entender el mensaje de salvación. Esa es la verdadera sabiduría, la que viene del cielo, la que viene de Dios. Eso es lo que te sana, te liberta, te restaura. Eso es lo que te hace ser parte de la salvación. No el entendimiento de filosofías huecas, sutilezas, ideologías de hoy en día, que te llevan a simplemente a toda la serie de pecados y concupiscencias que están en Romanos capítulo 1. Puedes leerlo. Ahí está. Todas esas cosas que nos alejan de Dios, que creyendo que nosotros conocemos y sabemos y estamos ubicados, estamos más perdidos que de las cosas espirituales. Por eso, para acabar,
El versículo 7 de Hebreos 11 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, refiriéndose a la lluvia y demás, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Entonces, hoy estamos llamados al mismo principio. Nuestra parte en el pacto, en este pacto de hoy, como fue en el pacto de Noé, es creerle y obedecerle. ¿Creerle de qué? De que en Dios nos advierte, viene un arrebatamiento para la iglesia, viene el rapto. Ahora es el tiempo de creer y el tiempo de hacer conforme a nuestra creencia. Debemos creer en esto y debemos obrar, ¿no? Porque no podemos creer y no obrar, porque creer y no obrar es como que Noé dice, sí, va a haber un diluvio, pero no hace el arca, ¿no? No construye el arca, igual se va a ahogar. Tenemos que creer y obedecer. Amén. Hoy quiero animarte, quiero dejarte con esto en tu corazón, de que estamos construyendo, estamos haciendo el arca. El arca ya no es físico, el arca es esta iglesia, esta eclesía constituida por nosotros como personas. Ni siquiera esto, este es el salón de los ganaderos. Estamos aquí como eclesía, las personas, y juntos construimos eso. Por eso sacamos chispas, nos miramos, sacamos la lengua, todo, pero juntos estamos construyendo algo. Estamos haciendo eclesía, estamos haciendo iglesia. Y la salvación viene por su iglesia. No solamente por todas las iglesias, pero esta es la iglesia local de aquí. Por eso hacemos esta obra. Hoy te animo a que tú puedas ser parte. Cree y empieza a trabajar y empieza a obrar en la eclesía. Amén. Te invito a que te pongas de pies. Vamos a orar para despedirnos. Espero te haya bendecido la palabra, y conocer un pacto es hermoso, pero más que todo aplicarlo en nuestra vida es mejor. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu verdad. Gracias por todo lo que has puesto en nuestro corazón y en nuestra mente. Hoy te pedimos que esta palabra dé fruto. Ayúdanos a creer, ayúdanos a obrar, que puedas renovar nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Perdónanos por estar distraídos, por estar en nuestras cosas, Señor, en nuestros afanes, y no estar, Señor, en lo que tú quieres que estemos, que es en tu obra, en tu casa, en el arca de salvación, en esta estructura de salvación que nos has dado. Gracias, Señor, por advertirnos. Gracias por hablarnos. Hoy día creemos. Y hoy día, Señor, como Noé, también queremos, Señor, creer y orar y empezar a hacer. Aunque la gente nos vea como locos, aunque nos critiquen, aunque tal vez nos marginen por nuestra fe, por nuestra creencia, sabemos, Dios, que lo que tú nos has dicho es verdad. Sabemos que tu palabra es verdad. Sabemos que todo lo que tú estás preparando para nosotros es verdad. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga, que esta semana sea de mucha bendición. Y quiero junto con ustedes darle un aplauso a nuestro Espíritu Santo hermoso. Es hermoso nuestro Señor que nos da la palabra. Que Dios les bendiga y nos vemos durante la semana en las actividades. No se olvide, abrace a alguien del arca, por favor. ¿Bien?